el pueblo a través del cual el Evangelio es manifestado al mundo, si nosotros somos el pueblo que canta acerca del Evangelio, si nosotros somos el medio a través del cual Dios quiere mostrar al mundo la belleza del Evangelio, entonces la pregunta es: ¿cómo debería comportarse una persona evangélica o un cristiano? Y bueno, vamos a responder esta pregunta el día de hoy, y es tan oportuna porque participar de la Santa Cena es la manifestación de que nosotros en fe hemos abrazado la verdad de que en la muerte y resurrección de Cristo, en su cuerpo y en su sangre, está nuestra salvación. Y si esa salvación ha sido abrazada y asimilada en nuestros corazones, de la misma manera que cuando tú comes el alimento se va a reflejar en tu salud física, asimismo el asimilar la fe de Jesús en nuestros corazones va a reflejarse en una vida que le honre, en un comportamiento, en un carácter santo. Y vamos a ver algunas características de qué comportamientos debe reflejarse en un creyente que ha abrazado la verdad del Evangelio. Vamos a ir con nuestras Biblias al libro de Filipenses. Filipenses, capítulo 1, versículos 27 al 30. La palabra del Señor dice así: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, gracias Osquita, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. El apóstol Pablo está en prisión. Los filipenses han enviado por medio de Epafrodito una abundante ofrenda. Epafrodito está regresando a la iglesia de los filipenses, y esta es una oportunidad tan linda donde Pablo, a través de una carta, quiere, uno de los motivos, agradecerle a los filipenses por lo que han hecho a través de esta gracia de acordarse de él en medio de las prisiones, pero va a aprovechar también esta carta para estimular a los creyentes a vivir la fe del Evangelio. Él los va a instruir, y esta instrucción tiene que ver con compórtense como lo que son. Y ahí Pablo en el capítulo 3 dice: ustedes ya no son más ciudadanos de Roma, ustedes son ciudadanos del cielo. Tú ya no tienes que comportarte como un ciudadano argentino. Tú no tienes que comportarte de acuerdo a cómo te enseñaron tus padres. Tú no tienes que comportarte de acuerdo a cómo tu jefe espera que te comportes dentro del lugar donde estás. La Biblia demanda que todo aquel que ha abrazado a Cristo se comporte como es digno del Evangelio, como un ciudadano del cielo. Esa es nuestra nueva ciudadanía. Ya no somos más argentinos, ecuatorianos, somos ciudadanos del cielo. Y si soy un ciudadano del cielo, entonces tengo que comportarme de acuerdo a las leyes que rigen esa ciudadanía. Yo soy ecuatoriano, pero vivo en Argentina y tengo que sujetarme a las leyes de ¿qué? ¿Del Ecuador o de la Argentina? Y de la Argentina. Entonces, si yo soy argentino, me sujeto, o estoy en Argentina, me sujeto a la ley de la Argentina. Si soy cristiano o evangélico, me tengo que sujetar a las reglas de aquel reino, de aquella ciudadanía. Lo primero que debe verse y reflejarse en el comportamiento de un creyente es vivir en unidad, en armonía con mis hermanos. Ahí el apóstol Pablo dice en el versículo 27: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. Estar firme en un mismo espíritu, la palabra resistir tiene que ver con un soldado que defendía su posición a toda costa hasta el punto mismo de sacrificar su vida. Esta es la acción que debe verse en un creyente. La acción de un soldado que está dispuesto a defender su posición, aunque defender esa posición le cueste la vida. ¿Y qué es lo que un cristiano tiene que defender? ¿Qué posición el cristiano tiene que abrazar y defender aún a costa de su propia vida y de su propio bienestar?
y dice estar en un mismo espíritu, tener un mismo corazón, mantener la unidad. Una de las oraciones de Cristo, ahí en el Evangelio de Juan, y que se repite varias veces, es: Padre, yo te ruego una cosa, que ellos sean uno, como tú y yo somos unos. Que ellos permanezcan en unidad. Después en el Evangelio de Juan dice: en esto conocerá el mundo que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Estar firme en un mismo espíritu es el comportamiento de un creyente que hace todo lo posible para que todo lo que haga refleje el amor de Cristo hacia sus hermanos. Nosotros deberíamos ser el pueblo que cuando alguien entra y no es del pueblo, debería ver que todos nosotros nos amamos, que estamos en armonía, que nosotros no somos personas que nos bancamos o nos resignamos, sino que nos amamos los unos a los otros. Una de las cosas más difíciles en una iglesia es el desafío de amar a otro. Es más, las razones por las que la mayoría de creyentes se van de una iglesia es porque no están dispuestos a amar a otros. Porque amar, según los términos bíblicos, es abandonarte a ti para tomar lo que el otro tiene o lo que el otro ve como es necesario para su vida, lo que llamaríamos también como la palabra humildad. Jesús dijo a través del apóstol Pablo en su enseñanza que debemos ser humildes, que tenemos que tener en alta estima a los hermanos y debemos considerarlos como superiores a nosotros mismos. Un comportamiento digno de un cristiano es que un cristiano ame a sus hermanos. ¿Y ese amor a qué te va a llevar? Te va a llevar no solamente a amar a los que te aman dentro de la iglesia, sino a amar a los que son más difíciles de amar. Es más, si tú amas a los que te aman dentro de la iglesia, eso no es amor. Porque Jesús ahí en el libro de Mateo dice: si ustedes aman a los que os aman, ¿acaso no hacen esto mismo los gentiles? Tú tienes que amar a tus hermanos, soportar a tus hermanos, tener misericordia de los hermanos, ser paciente con los hermanos. Es más, todos nosotros deberíamos ver en el hermano más difícil dentro de la iglesia en una oportunidad de amar. Cuando un hermano es probado por alguna situación crítica en su vida, nosotros somos probados en amor. Cuando vienen las consecuencias del pecado en la vida de un hermano, nosotros vamos a ser probados en demostrar el amor. Ahí Pablo dice: les ruego algo, que se comporten como es digno del Evangelio de Cristo, que estéis firmes. Imagínate esto: un soldado tenía que estar dispuesto a sacrificar su vida para estar en esa posición, para defender su posición. Imagínate esto: ¿cómo se vería un creyente? Un creyente va a hacer todo lo posible, va a estar dispuesto a rendir sus derechos, va a estar dispuesto a rendir su comodidad, va a estar dispuesto a rendir todo lo que esté a su alcance con tal de que nada le impida amarse con su hermano. Imagínate qué pasaría en esta iglesia si todos estaríamos dispuestos a luchar con todo lo que tenemos, con el único fin, y es que mi hermano sepa que yo le amo. ¿Sabes? Es muy triste ver, y esto es una de las cosas que les pasa a todos los pastores, de visitar a hermanos que dicen: yo no quiero ir más a la iglesia porque no hay amor en la iglesia, porque no me visitaron, porque no me llamaron, porque no estuvieron. Y ¿sabes? Eso es una falta de parte de cada uno de nosotros. Todos los que estamos aquí, cuando alguien falta, deberíamos preguntarnos dónde está. Pero lamentablemente cuando salimos del culto, a nadie le importa qué persona faltó. Solo estamos buscando salir y buscar lo nuestro propio. No lo digo en todos, pero algunos de nosotros hacemos eso. Solo nos importa nuestra existencia. Solo nos importa nuestra vida. Y la única vez que nos importa a alguien de la iglesia es cuando sabemos que ya no hay nada más por hacer. Y eso no es amor. Eso no es amor. El amor hace eso, se esfuerza. Y por eso Pablo pone esta imagen, ¿sí? Que combatamos, ¿no es cierto? Que peleemos, que nosotros estemos firmes, guardemos esa posición. Porque les digo una cosa: una iglesia que no refleje el amor de Cristo los unos a los otros no es una iglesia que tiene algo para dar. Es un foco sin luz, es una pava sin agua, es un pozo sin agua.
es un árbol sin frutos. El mundo quiere ver que hay amor en una iglesia. Y es a través de ese amor que el mundo es seducido a buscar la verdad de Cristo, de aquel que es la fuente de amor. Segundo, un comportamiento digno implica servir junto a mis hermanos con una misma meta. Ahí el apóstol Pablo dice, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. La palabra unánimes tiene que ver con luchar, contender juntos, luchar al lado de otro u otros. Era muy común que en el Imperio Romano a veces se realicen cosas en los coliseos, en donde metían a 10 personas, a 10 hombres, todos con armadura, y estas personas que estaban ahí tenían todas las herramientas para luchar. Y en algún momento, ahí del coliseo, iban a salir fieras salvajes, y todos ellos tenían que luchar con estas fieras. Pero para poder salir juntos de todo ese ataque, tenían que luchar juntos. Tenían que ponerse espada con espada, no uno contra el otro, sino todos hacia el mismo objetivo, que eran las fieras. Los creyentes dentro de la iglesia deberíamos todos combatir unánimes para que la verdad del Evangelio llegue a todos los lugares donde aún no ha llegado. Nosotros deberíamos estar unidos, para todos unidos luchar para que la verdad del Evangelio, en medio de una sociedad que no quiere escuchar la verdad, desee escucharla. Todos nosotros deberíamos estar unidos para luchar juntos por el pecado. Todos nosotros deberíamos ser una comunidad que ayuda a otros a luchar con la maldad del pecado que cada uno tiene. Por eso dice aquí Pablo, debemos de combatir por la fe del Evangelio. Ahora imagínate en ese ejemplo de los soldados que están ahí, de los hombres que están en este coliseo. Salen las fieras y en lugar de que ellos utilicen las espadas para pelear con las fieras, ellos empiezan a matarse los unos a los otros. Al final, las fieras se los habrán comido a todos, las fieras habrán ganado y ellos habrán muerto todos. Porque en lugar de haber luchado juntos para un mismo propósito, empezaron a destruirse los unos a los otros. ¿Sabes? Estadísticamente, las iglesias que no avanzan son iglesias en donde hay guerras de unos contra otros. Y a veces estas guerras son manifiestas. Pero a veces estas guerras no son manifiestas, son guerras frías. Son guerras basadas en corazones que no están dispuestos, por la amargura del corazón, a resolver los conflictos que tienen con los hermanos. Y los conflictos que tú tienes con los hermanos te van a llevar a no querer ser parte de la lucha que tenemos como iglesia para que el Evangelio llegue a otros lugares donde antes no ha llegado. Porque el hermano que está ofendido con el otro hermano no va a asistir al ministerio, no va a querer ser parte de ese ministerio. Ese hermano va a hablar mal en su casa del hermano con el que está ofendido. Ese hermano no va a querer en algún momento hacer su hora silenciosa porque el pecado te aleja del Evangelio de la gracia. Nosotros deberíamos ser una comunidad. Hay pastores que dicen, Diego, justo cuando estábamos a punto de salir. Si ustedes hablan con pastores y les cuentan las cosas que pasan, de por qué la iglesia no avanza, son por los cientos de problemas de hermanos que pelean los unos con los otros. No pueden resolver sus conflictos. En lugar de utilizar las espadas para pelear contra el diablo, ellos mismos se atacan los unos a los otros, murmurando, quejándose del uno contra el otro, siendo de tropiezo el uno con el otro, no animándose, no exhortándose. Hay guerras frías entre los hermanos y yo te quiero animar a que si hay una guerra fría con un hermano, tú puedas resolverla. ¿Qué es una guerra fría? Es una guerra en donde tú no manifiestas tu enojo en gritos, en malas palabras, en insultos. Es una guerra fría en el sentido en que ese hermano dentro tuyo ha muerto. Ya no lo tratas, ya no lo visitas, ya no le hablas, ya no lo buscas. Solamente es una persona de tu comunidad, pero está tan lejana como lo está lejano el vecino que aún no tiene a Cristo. Eso no es un comportamiento digno de alguien que participa de lo sagrado. Y estamos acá para exhortarnos y animarnos. Y aquí quiero mencionar algunas cosas que nosotros hacemos que nos impiden combatir unánimes por la fe del Evangelio. El hermano individualista o independiente no desea ser parte de ningún ministerio o área de servicio. No están buscando servir en ningún lugar. Son personas domingueras que solamente vienen a escuchar un mensaje que posiblemente ni siquiera se acuerden al pasar las 2 horas.
y después vuelven a sus casas a seguir viviendo sus vidas. Y piensan que su falta de servicio no le impide seguir creciendo a la iglesia, porque muchos miembros que no sirven dentro de sus iglesias discapacitan al cuerpo de Cristo, y tu iglesia no llega donde debería llegar por causa de que tú has escogido discapacitar a tu propia iglesia porque no quieres hacer lo que Dios te ha llamado, y es ser parte de tu iglesia de manera activa. Eso hace un miembro. El hermano irresponsable e inconstante cumple con su responsabilidad dentro del lugar en donde ha sido puesto, pero no usa sus dones de manera constante. Es irresponsable, no se puede confiar en él. Siempre se olvida lo que tenía que hacer. Lo que tenía que hacer lo hace a medias. La persona que lo puso a cargo sufre mucho porque no es digno de confianza. Cancela las cosas cuando no las puede hacer. No puedes confiar en un hermano así. No está combatiendo unánime por la fe del Evangelio porque es inconstante, perezoso. El hermano impuro no se encuentra confesando y luchando con el pecado de su corazón. Un día hablaba con un hombre ahí en Ecuador y le decía, pero ¿por qué no sirves? Diego, no lo puedo hacer. Me siento indigno. ¿Por qué te sientes indigno? Y después de insistir me dijo, Diego, yo estoy pecando y no lo quiero dejar. Esa es la verdad. Y cuando tú y yo estamos pecando, no vamos a querer sumarnos a nada de la iglesia. Y sabes, a veces el pecado no tiene que ver con cosas grosas, como a veces nosotros le llamamos, sino con egoísmo, con orgullo, con materialismo, con impiedad. ¿Sí? El hermano inadaptado no está contento en el área donde Dios le ha puesto, siempre reniega. Y como está inadaptado, nunca hace lo que tiene que hacer. Porque en el área donde está siempre le busca la vuelta para no hacer, porque piensa que no es el área donde debería estar. Si Dios te puso soberanamente a través de los líderes, es porque Él quiere que florezcas allí. Él te puso ahí para aprender algo y tienes que ser fiel en lo que Dios te ha llamado en ese lugar donde te ha puesto, porque para Dios es importante. El hermano indomable. ¿Quién es el hermano indomable? El hermano que no se apega a los planes y propósitos generales, sino a las formas y pensar propias. Vieron que la iglesia tiene varias formas, ¿no? Pero hay hermanos que no les gustan esas formas. Y dicen, ¿sabes qué? Si no es esa forma, yo no me voy a sumar a eso. No cuentes conmigo. A mí no me gusta. A mí me gusta esta otra forma. Eso es un hermano indomable. Es un hermano orgulloso y egoísta que solamente piensa en que deben las cosas hacerse a su manera. No está dispuesto a humillarse y a decir, Señor, si es tu forma, pero voy a bendecir y a glorificar tu nombre, lo hago. Pablo dice, el comportamiento de un creyente digno es combatir, unánime, ¿sí? Camina con tus hermanos, lucha con tus hermanos para que el Evangelio llegue más lejos de lo que ha llegado. Pero tú tienes que sumarte, ser parte. Y por último, un comportamiento digno implica hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer, a pesar de la oposición y el sufrimiento que esto trae. Es hacer lo que Dios te ha llamado a hacer, a pesar de la oposición y el sufrimiento. Mira, ahí dice en el versículo 28, y en nada intimidados por los que se oponen, porque para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Saben, hoy se conoce a esta generación como la generación de cristal. No le puedes decir nada porque se rompen. ¿Han escuchado ese término? Y ¿saben qué? Yo podría decir que estamos en la generación de cristianos de cristal. Los cristianos de esta generación son todos llorones. Todos somos cristianos llorones. Lloramos para venir al culto, lloramos para servir, tenemos excusas para leer la Biblia, argumentamos todo el tiempo que no lo hicimos por esto, y cuando empieza a dolernos la vida cristiana, abandonamos el ministerio, abandonamos lo que Dios nos llamó a hacer, y así, hermano, no se puede. Eso no es un comportamiento digno de un creyente. Por eso Pablo no quiso después llevar a Juan Marcos al segundo viaje misionero, porque Juan Marcos retrocedió. Y si vamos a revelar la verdad del Evangelio a un mundo que la necesita, no puede el mundo ver que nosotros
al primer disparo del enemigo, al primer ataque del enemigo, nosotros vamos a correr a llorar a nuestras casas. Y aquí Pablo dice, mirá, grábate en la mente estas palabras. A ustedes les es concedido a causa de Cristo. La palabra concedido tiene que ver con regalo. Dios te ha dado un regalo, y ese regalo no solamente es que tú creas en Él, sino que tú padezcas por Él. Padezcas por Él. Y todos nosotros vamos a padecer de manera diferente por causa de Él. Algunos van a sufrir en el trabajo burlas. A veces padecer por el Señor implica no disfrutar a tu familia de la manera que a ti te gustaría. Yo ayer tuve un montón de reuniones y veía la manito de la Mile ahí en la oficina que quería entrar y yo me dolía porque no podía abrazarla. O después la Luchi me dijo, papi, ¿qué vas a hacer? Y después venían 2 reuniones más. Y a mí me dolía. Y en la noche estuve llorando, mi esposa es testigo. Porque no puedo disfrutar a mi familia de la manera que a mí me gustaría, porque Dios me ha llamado también a hacer una obra. Y hay dolor. Jesús dijo, el que deja padre o madre, a hijos, a hijas, a esposo y esposa, por causa de mí. Bueno, ese realmente es digno de mí. ¿Sabes? El evangelio que nos ha sido predicado, creo que a veces no es el evangelio correcto. Pero el evangelio es la invitación a sufrir y a morir por aquel que te amó en una cruz. Aquel que dio su cuerpo y su sangre en el Calvario. Y estamos llamados a que si participamos de esos elementos, nosotros nos comportemos como es digno del evangelio. Primero, amándonos los unos a los otros. Segundo, sirviendo los unos con los otros. Y tercero, dispuestos a sufrir todo lo que haya que sufrir y padecer por causa de Él. Cuando fuimos a Villa María, sí, era interesante. Yo les dije a Ezequiel, le dije a Oscar, le dije a Mario, ustedes van a hacer la obra del Señor y van a sufrir. Antes, durante o después van a sufrir. Y no soy profeta, la Biblia lo dice. Al Ezequiel se le enfermó la hija, la Romina, ustedes saben, le dio dengue en ese día. Y todos me decían, Diego, ¿qué hago? Y hacer lo que Dios te ha llamado a hacer. Es su gloria y su plan. Dios no dejó de cuidar a Romina, Dios no dejó de cuidar a Luz. Dios habló a la vida de Romina, Dios habló a la vida de su esposo, porque la voluntad para él, buena, era también agradable para Romina. Pero hoy somos todos a veces cristianos llorones. Nos duele servir a Dios, nos duele sacrificarnos por Él. Al primer ataque del enemigo, a la primera oposición, no lo hacemos. Cancelamos, desistimos, retrocedemos. Eso no es un comportamiento digno. Ánimo, queridos hermanos. Tenemos la gracia. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, amor y dominio propio para que nos comportemos como es digno del Evangelio de Cristo Jesús. Tenemos un Salvador precioso que nos ama y tenemos que ser pacientes, muy pacientes, porque quizás tú estés desanimado y digas, Diego, este no es mi comportamiento. Por eso Cristo murió, porque Él sabe que tú nunca vas a rendir lo que se necesitaría. Pero Él se ha propuesto que un día te va a presentar como Cristo delante de su trono. Y pasarán 17 años como pasó para que un José venga acá y te comparte el Evangelio. Y cuando suceda lo celebraremos y nos alegraremos. Porque cada uno tiene su proceso. Pero sí quiero animarte a crecer en aquello donde no estás creciendo. Porque todos los que somos hijos de Él, estamos creciendo todos en estas áreas. De manera distinta. Y si hay un área donde te estancaste, yo te quiero animar por la misericordia del Señor a poder crecer, porque tienes un Salvador que te ama y te ha dado todos los recursos para que vos vivas de una manera que le agrade. Él está contigo, Él no te ha desamparado. Pablo dijo, todos me han abandonado, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la misión que me llamó a predicar el Evangelio a todas las naciones. Amén. Así que vamos ahí a tomarnos un tiempito para agradecer al Señor.